Bueno, Etiopía y Sudán pactan resolver pacíficamente sus tensiones fronterizas y en torno a la presa en el Nilo. Es una buena noticia. No siempre hay buenas noticias. ¿Por qué es una buena noticia? Pues porque evidentemente desde noviembre de 2020 ha habido tensiones dentro de Etiopía, un país que en teoría era un país sencillo, tranquilo, pacífico, pero en el propio germen de su propia estabilidad estaba la tensión para la disgregación en tanto en cuando no es un país que tenga una relación próxima con países del entorno. Sí, es un país muy diferente, tanto étnicamente como culturalmente, como religiosamente. Todo el mundo debería saber que es uno de los países con primer acceso como tal, como estatalidad en el ámbito de la unión con la cristiandad. El primero se dice que es Armenia y el segundo tal vez pueda ser esta Etiopía como marco de Estado, en este caso ligado a una forma cristiana específica, pero cristiana igualmente. Y por lo tanto, es difícil llegar a apoyar desde el exterior, o por ejemplo que elementos multinacionales como pueda ser la unidad africana se lleguen a aproximar desde un punto de vista humanitario, de conversaciones de paz. Por lo tanto, hay que hacer los elementos de manera más bien bilateral. Bilateral, como ha pasado con este acuerdo entre Etiopía y Sudán. Ambos países tampoco es que lo hayan pasado muy bien en los últimos tiempos. A comienzos del siglo XXI pareciera que en el ámbito de Sudán quien iba a independizarse era la zona de Darfur, que había sufrido un montón de violaciones de derechos humanos, pero no, fue Sudán del Sur, que había tenido una tensión histórica, sobre todo en el siglo XIX, donde había tenido mayor atención por parte de los británicos. En el ámbito del sur había habido mayor penetración de elementos de la propaganda del cristianismo, por lo tanto estaban en el Sudán del Sur más ligados al ámbito cristiano, y en el ámbito del resto de Sudán eran más bien musulmanes. Conocimos Sudán, sobre todo desde, bueno, pues en el siglo XIX con el Mahdi, la promesa aquella, la batalla por Jartum, luego una película en la que Charlton Heston era el protagonista, pero eso fue en el siglo XIX. En el ámbito del siglo 20 finales tenemos esa situación en la que un tal Osama Bin Laden fue acogido en la capital, en Jartum, y el régimen, digamos que en un momento dado tuvo una dificultad para seguir aceptando la presencia de Osama Bin Laden y los largó para Afganistán, donde fue acogido y es donde estaba teóricamente cuando se sucedieron los atentados del 11 de septiembre. Por eso Sudán es un lugar complicado porque bueno, tiene sus dificultades. Una costa del Mar Rojo ha tenido una posibilidad para una base con los turcos. Bueno, cosas que cuando uno va viendo las noticias, que bueno, pues son elementos que van surgiendo aquí y allí para, bueno, un país que aunque tenga algún tipo de hidrocarburos, pues esta dependencia del recurso siempre hace que sea difícil la prosperidad, y eso genere que dentro del ámbito de los clanes, las familias, haya tensiones a la hora de la gestión de ese no éxito económico, el tema demográfico, el tema cultural, el choque identitario, sobre todo después de ese elemento de el bajo coeficiente de Gini, es decir, el de la inequidad, y por supuesto también el tema de la renta per cápita de la población, que a fin de cuentas el dinero que la gente tiene en el bolsillo, pues al fin de cuentas es muy importante. En el ámbito de Etiopía está el asunto de que el primer ministro, el señor Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía, que fue premio Nobel de la Paz, al tiempo después, su propia etnia, los Oromo, tuvieron una importancia respecto a la desestabilización después de que en el noviembre del 2020 hubo el asunto de los tigraínos.
que previamente en la historia habían tenido dominio, a pesar de ser un 13% de la población de Etiopía, habían tenido dominio sobre el resto del país en el ámbito de la dictadura marxista-leninista que hubo después de la caída de Haile Selassie en el año 1974. Participación cubana. No olvidemos ese asunto. Porque a veces se olvidan, por ejemplo, que en 1985, We Are the World, en United States, en el ámbito de America for Africa, la USAID, digamos que se establece esa idea de por Etiopía, el tema de la solidaridad internacional, la hambruna, pero la hambruna estaba inducida por el ámbito de la decisión agrícola del gobierno marxista-leninista que gobernaba en Addis Abeba. Esta parte se suele olvidar bastantes veces, casi siempre, pero vamos a recordarlo. Por eso resulta interesante este elemento, porque en los años 70, finales de los años 70, llevó a una guerra entre Etiopía y Sudán, no, entre Etiopía y Somalia, en este caso, por el tema de quién tenía un... Porque Etiopía hasta el año 93, si no recuerdo mal, tenía la disposición de Eritrea como salida al Mar Rojo y ambos países lucharon por quien tenía la base de proyección soviética en el ámbito del Índico. Pero eso es pasado, ciertamente. Etiopía y Sudán, por lo tanto, llegan a la idea de que este elemento, que porque se ha revivido en parte últimamente, en los últimos 2 años, esa tensión, porque los tigraínos han tenido dificultades de entendimiento también con los eritreos, y los oromos han querido sublevarse también, a pesar de que el primer ministro es de Suecia. Y por lo tanto, pues Sudán, siempre hay elementos fronterizos que son importantes. Sudán parecía que podía apoyar a los tigraínos o no y meterse dentro de las disputas internas del ámbito etíope. Pero, aparte de esta buena noticia que se incluye con el tema de la presa del Renacimiento en Etiopía, que es una de las más grandes de no solamente de África, sino del mundo, con su importancia porque está siendo progresivamente llenada, ya se ha construido, y puede tener su impacto en aguas abajo, que en el Nilo. El país inmediatamente aguas abajo, ya sea de la cabecera del Nilo Azul, que es la que más influye a través de Etiopía, tiene su impacto. El siguiente país es Sudán. Por lo tanto, es importante que estas tensiones, ya sea el tema territorial fronterizo, como el tema de la presa del Renacimiento, tuviera una adenda de resolución pacífica y dialogada. Pero ¿dónde está el problema? Porque si es una buena noticia, es una buena noticia. Pero el problema estriba en el que la resolución definitiva del tema del Nilo tiene mucho más que ver con Egipto. Egipto, ¿por qué? Pues porque el país más influenciado por el Nilo, es más, se dice que el Nilo hizo Egipto. El Nilo atraviesa la parte fértil de Egipto. Es el que vertebra las ciudades importantes de Egipto. El 97% de la población de Egipto está en el cauce del Nilo. Es por lo tanto digamos que Bashar al-Assad, cuando habla de lo que él controla de Siria, habla de la Siria útil. Digamos que, técnicamente hablando, de manera demográfica, el Nilo es la parte útil de Egipto. El Egipto útil es las riberas del Nilo. Si es controlado aguas arriba en la zona de la presa del Renacimiento, entonces Egipto tiene un problema tremendo porque, primero, la presa de Asuán se convierte en una filfa que no tiene mucho sentido, sobre todo si le cortas el suministro de aguas, y entonces no puede regular, como hacía hasta ahora, el ámbito de lo que tradicionalmente era la etapa de las lluvias, que había un cierto el limo que suele llevar los ríos, cuando no, en tiempos antiguos, cuando no había ni presas ni nada, había una etapa en la que bajaba, había una cierta crecida del río y depositaba esos fertilizantes. Luego el río se retiraba y ahí se podía cultivar, y es una de las tres facetas más importantes de la economía de Egipto aún hoy, el tema de la agricultura. Por lo tanto, es un tema muy sensible.
Y Egipto tiene uno de los ejércitos más importantes de África. Por tanto, si llegara a haber un problema de supervivencia, y digamos que Egipto está superpoblado para sus posibilidades de supervivencia, aún hoy, no hay que esperar a 2040 o 2050, a pesar de que están teniendo con planes respecto a la resurrección de un plan para construir una zona verde, ya sea en la zona del sur, que ya hubo un intento hace bastante tiempo, y la zona del delta del Nilo también está intentando ampliar la zona cultivable. Pues aparte de sus proyectos, pues también evidentemente es muy importante el propio Nilo como cauce de supervivencia de la propia población a través de la agricultura y de todos los elementos de la economía. Y por lo tanto, si hubiera la necesidad vital, el ejército de Egipto haría un raid aéreo para destruir la presa del Renacimiento en Etiopía. Y no hay que llegar a ese punto, porque sería demasiado lamentable ese día en el que habría aviones egipcios volando a través de Sudán, que seguramente no podría hacer gran cosa, y volando sobre el espacio aéreo de Etiopía y destruyendo esta presa que ha sido financiada con dineros de China. Lo cual ciertamente sería realmente interesante, porque interesante en cuanto a la geopolítica, claro está, ¿no? Por daño ya sea físico o de las personas que morirían. Sería interesante porque implicaría desde el primer segundo las políticas de muchos países a nivel internacional, y seguramente sería llevado directamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y por lo tanto es un tema potencialmente conflictivo. El tema territorial, de ámbito de la paz en la propia Etiopía, pues seguramente el factor más disegregador, aparte del interno, sea el citado de Somalia, que está al lado, con algo que curiosamente tiene mucha raigambre, porque hasta el año 1960 estaba el Somalia italiana, que sí, es cierto, había un problema en el año 1941, como resolución, que los ingleses tomaron todo el territorio que había sido italiano. En el año 36 estuvo la conquista de Abisinia, el tema de Etiopía, y ciertamente en el año 41 volvió a recuperar la independencia. Nunca había ningún país conquistado Etiopía, salvo estos 5 años, y nunca más lo volvería a hacer. Pero ahí está el asunto. En el ámbito de Somalia está la Somalia francesa, que es actualmente Djibouti, donde hay bases de la propia Francia, de Reino Unido, de Estados Unidos, de China. Incluso hubo un momento, y ni lo tempore, en el que antes de que Francia ocupara la Somalia francesa, es decir, Djibouti, Rusia hizo un intento de compra de este territorio. Sí, Rusia intentó hacer imperialismo en África, solo que tuvo fracaso absoluto. Y Francia se le adelantó. París estuvo más vivo y adquirió los derechos acerca de este territorio. Pero ahí estaba, al lado, la Somalia italiana, y luego, que es lo que viene siendo Puntland, y luego la zona de Mogadiscio, es la zona de la Somalia británica, lo cual evidentemente pues tiene su impacto a la hora de establecer esa separación tradicional que ya estaba interiorizada solamente en esos años de Guerra Fría, es cuando empieza a surgir la idea de una Somalia unificada, lo cual evidentemente desde el presente da la idea de hacia el pasado de que esto siempre fue así, pero algunas de las líneas fronterizas llevan ya décadas y no ha habido posibilidad de que los gobiernos africanos participen de una resolución para poner en lugar más ordenado, valga la expresión, las fronteras en África, porque siguen en general asumiendo las heredades de la descolonización, lo cual no es ya un problema de los europeos, que dibujaron, vinieron aquí con cartabón aquí a forjar las fronteras de los países africanos. Ya bueno, pero usted en todo este tiempo ha podido reunirse con los países afectados
y hacer un redibujamiento de las fronteras internacionales y regionales. Y ninguno lo ha hecho. Resulta curioso porque siempre es bueno tener un gato para decir Chapi y acusarle de todo y decir este es el culpable de todo lo que pasa aquí, pero después la responsabilidad individual y colectiva que tienen estos países es algo realmente necesario de poner en valor. Por eso, en este conflicto múltiple, a varios niveles, a varias capas, es importante saber distinguir las realidades y con el epicentro en la presa, porque tiene su impacto en el tema económico, en el tema de estabilidad del país, en el tema incluso étnico. Un país tan diverso, ¿no? Está 13 etnias, si no recuerdo mal, tienen Etiopía. Eh, digamos que por lo menos hay unas buenas noticias. Por lo menos hay una buena noticia como es este acuerdo con Sudán para el ámbito de la posible resolución pacífica. Siempre se olvida a Sudán del Sur, siempre se olvida a Somalia, siempre se olvida a Egipto. Por lo tanto, al fin y al cabo, como debería entenderse, la política internacional, incluso en África también, por supuesto, en el ámbito del Cuerno de África, en esa zona donde dicen que el ser humano nació y avanzó por los territorios del mundo, siendo hijo pródigo, que a veces hay que volver a la mirada a aquel lugar donde surgimos como especie. Y por tanto, mirar que también allí hay una serie de actores, y no solamente dos, múltiples, a varios niveles, con intereses propios, todos ellos, en donde hay que llegar a una solución dialogada. Porque si no, lo contrario es alguien va a buscar tener mayor fuerza y poder para imponer una paz a los demás. Y eso, evidentemente, puede salir bien durante un cuartito de hora. Pero luego, los que tratan de esa manera los problemas del mundo se encuentran con problemas mayores que tratar de solucionar. Tarde o temprano, los imperios siempre caen. En fin, pues aquí está la buena noticia. Por lo menos estos dos actores quieren solucionar dialogadamente y pacíficamente tanto el problema fronterizo territorial como el problema de la presa de las eh, del renacimiento del Nilo. En fin, sin más, es que ricasco, agur berogat, beti gelpe.